¿Todo bien? Sí, señor, ya que se acabó la semana. Así es, muy juiciosos, muchos exámenes. Ya están en parciales, ¿no? Ya más o Sí, menos. varios en esta semana y en la otra van. Okay. Bien, vamos nosotros a comenzar nuestra clase. Vamos a hablar de una idea que se usa mucho en la electricidad, que es la noción de capacitancia. Vamos a ver qué quieren, qué es eso de capacitancia. Estamos rodeados de capacitancia, ustedes no lo creen. Basta... ¿Por qué digo eso? Bueno, porque estamos rodeados de aparatos eléctricos. En todos lados tenemos un aparato eléctrico. Y aparato eléctrico me refiero a un televisor, una computadora, una cámara fotográfica, una alarma, el Wi-Fi, el aparato del Wi-Fi, el enrutador, la nevera. Y todos esos aparatos, si los abrimos, si abrimos nuestro televisor, por ejemplo, vamos a encontrarnos con una cantidad de dispositivos allí electrónicos que seguramente para algunos se les hacen familiares, para otros no tanto, porque nunca han visto un aparato por dentro. Entonces, pero yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto estos dispositivos, ¿verdad? ¿Quién no ha visto una cosa como esta en un aparato por ahí desarmado, un televisor? ¿Sí los habían visto? Un condensador. Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿no? Ahí, bueno, hay unas barritas, acá, unos disipadores. Estas barritas están conectadas al circuito y son resistencia. Estas de colorcitos también. Aquí hay unos conectores, qué sé yo. Pero este objeto que sobresale es lo que se llama un condensador, como le por ahí. Dice que tiene unas especificaciones, allí dice 220 micro F, da una temperatura allí, 85 grados Celsius, y pone 400 B. Okay. Y tiene por aquí unos simbolitos que indican que esto tiene dos patitas, así como estos, tienen dos patitas, una patita positiva, una patita negativa. Estos también, este rojo y estos azulitos que parecen lentejas, también son capacitores. Pero son de otro estilo, cumplen la misma función, que es almacenar energía eléctrica. ¿Okay? Almacenar energía eléctrica. Es su principal, para eso están diseñados. ¿Ok? Para almacenar energía. Entonces vamos a estar hablando de capacitores, capacitancia. ¿Ok? Vamos a estar hablando de capacitancia. O de condensadores, que es el nombre común
con los cuales ustedes lo han escuchado por ahí. Ok. Una pregunta, profe, ¿vamos a empezar con tema ya nuevo? Sí, sí, sí. Vale. Y bueno, nada, entonces, qué hacen esos aparatitos? Que estamos llenos. Los celulares, ahí también chiquititos. Lo que se llama la microelectrónica. La electrónica se ha reducido para que quepan en un teléfono celular, en una computadora portátil. Entonces, todos esos componentes que ven acá existen en los teléfonos, en la computadora, reducidos. ¿Ok? Podemos ver en las placas, si les enseño una placa acá. Este no se ve bien. Acá puede ser. No consigo una. A ver, por ejemplo, una placa electrónica. Y no sé por qué no me deja poner una chiquita. Aquí componentes, ¿ves? Entonces fíjense que cada una de estas cajitas pueden ser resistencias, ¿ok? Esto pueden ser capacitores, y estos son microchips, son circuitos integrados que tienen adentro millones y millones de componentes, ¿ok? Entonces, claro, a esa escala, las pequeñitas, esto seguramente es visto así con un zoom, cabe en la palma de nuestras manos. Cabe en la palma de nuestras manos. Ahora, ¿cómo quito esto de aquí? Listo. Se fue, afortunadamente. Bien, entonces, para empezar a hablar de capacitancia como tal, es necesario recordar lo que vimos en algún momento, que llamamos el potencial de un campo, el potencial en un campo, en un espacio donde hay un campo eléctrico, ¿no? No sé si recuerdan de las clases anteriores que nosotros definimos, solamente se lo voy a recordar acá, que en lugar de hablar, si tenemos una carga en el espacio, un protón o un electrón, ya hemos hablado hasta el cansancio de que esa partícula cargada produce un campo eléctrico. ¿Okay? Pero también, y el campo eléctrico es una cantidad vectorial, o sea, produce en cada punto del espacio un campo vectorial. ¿Okay? También podemos hablar en términos no de campos vectoriales, sino de campos escalares. Y nosotros definimos, lo vimos en una clase pasada, que se puede, si tenemos un campo eléctrico, ¿okay? Que está llenando el espacio, vamos a ponerlo por aquí, tenemos un campo eléctrico, ¿okay?
entonces, que llena el espacio, yo puedo calcular el trabajo hecho. Bueno, primero que todo, acuérdense que antes que se me olvide, el campo eléctrico está asociado a la fuerza eléctrica, ¿no? ¿Se acuerdan? Fuerza eléctrica, la fuerza colombiana, la fuerza eléctrica es la carga por el campo eléctrico. ¿Se acuerdan, verdad? Okay. O sea que una carga en un campo eléctrico siente una fuerza de esta naturaleza. Y esta fuerza es una fuerza conservativa. Okay. ¿Qué significa eso? Que si realiza un trabajo en el espacio, en llevar una carga de un punto A a un punto B, okay, el trabajo hecho por la fuerza en la fuerza sobre la carga en ir de A a B no depende del camino, independiente del camino. Entonces, eso nos permite definir la diferencia de potencial para el campo eléctrico. Y recuerden que estaba definido de la siguiente manera. La diferencia de potencial era igual al potencial en B menos el potencial en A. ¿Okay? Y eso no era más que la diferencia de energía potencial, no confundir energía potencial con diferencia de potencial por unidad de carga. Y esto no es más que menos el trabajo hecho por esa fuerza eléctrica. Entonces fíjense que aquí aparece una integral ahora de camino, ¿no? Que ustedes, repito, deben haber visto en física, en matemáticas, cómo calcular integrales de camino. O sea, si conozco el campo, multiplico escalarmente. Si aquí el campo, digamos, en este punto, tiene esta dirección, si el campo eléctrico tiene esta dirección, entonces en este diferencial de camino, que vale de L, yo lo puedo asociar con un vectorcito también. Este diferencial de camino yo lo puedo asociar con un vector que se llama dl, y este vector dl y el campo eléctrico forman un ángulo θ, entonces puedo calcular el producto de E por dl en ese punto. Okay. Y después, esto lo hago en este diferencial de camino, pero después lo voy repitiendo para todo el camino, de manera tal que la sumatoria de todos estos productos, haciendo de L muy chiquitito, se convierte en una integral. En una integral de línea se llama esto. Okay. Entonces esta integral de línea me permite definir la energía potencial que hay entre el punto A y el punto B. Esto se parece muchísimo al potencial gravitacional. Si ustedes revisan sus notas de física 1, si vieron potencial gravitacional, es prácticamente lo mismo. Lo que quitamos la E y ponemos la fuerza gravitacional, el campo gravitacional, y en lugar de Q ponemos masa. Y podemos tener una diferencia de potencial gravitacional también. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra definición de diferencia de potencial. ¿Ok? Entre el punto A y el punto B. Bueno, entonces, ¿y qué unidades tiene esta cantidad?
este potencial. Fíjense, una de las cosas que se hace es igual que en el caso de la gravitación. Uno dice que en un punto el potencial vale 0 y lo toma como referencia. Entonces podemos poner que el potencial vale 0 cuando estoy en el infinito. Quiere decir que ya el potencial, no hay fuerzas eléctricas, y lo que me queda entonces es que esto es 0. Esto se puede hacer 0 cuando estoy en un punto muy, muy alejado de la fuente del campo. Entonces lo que me queda es un potencial, un potencial B, ¿no? Okay. Que sigue siendo esta cantidad. Okay. Entonces sería la integral desde 0, desde el punto B, hasta 0, porque ahí el potencial vale 0. Bueno, esto a nivel de recordatorio. Entonces, y las unidades del potencial. ¿Qué unidades tenía el potencial? A ver, ¿quién me dice? Es la energía por unidad de carga, ¿no? Si el potencial tiene unidad, es la energía por unidad de carga. Esto tiene unidades de energía, que son joules, y esto tiene unidades de carga, que son coulomb. Okay. Entonces, a estas unidades, joule sobre coulomb, se les suele llamar voltios, un voltio. B. Y se denota por una B. De un voltio, digamos. Así que no confundir esta B de voltios con la B del... O sea, esta es la unidad del potencial. Lo ponen con la misma letra. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que si no tiene una carga, volviendo al tema, si no tiene una carga eléctrica, qué sé yo, aquí un protón, entonces el espacio se llena de un campo eléctrico, pero también lo puedo describir, en lugar de campos eléctricos, lo puedo describir en términos de potencial. Y este tiene la ventaja de que el potencial no es un vector, sino un escalar. O sea que todos los puntos del espacio, yo le puedo asignar un número que obviamente va a depender de la distancia al cual yo estoy evaluando ese punto. ¿Okay? Y eso se llaman los potenciales. Y se determinan por esta relación. Por ejemplo, volvemos otra vez a los problemas típicos. Dado una carga, calcula el potencial. Dado una esfera cargada, calcula el potencial. ¿Okay? Entonces, el potencial generado por una carga puntual, es la constante eléctrica por el valor de la carga entre la distancia. ¿Okay? Y eso no sé si recuerdan, no me acuerdo si vimos ejemplos de eso. Es simplemente calculando, si conocemos el campo eléctrico para una carga puntual y hacemos esta integral, ¿okay? Entonces eso me da el potencial. Fíjense que depende varía con 1 entre R. El potencial de una carga puntual. Esto sería el potencial para una carga puntual, para un electrón o un protón. ¿Ok? Y repito, ¿cómo se calcula? Bueno, si conozco el campo eléctrico generado por la carga, entonces calculo esta integral y eso me va a llevar me va a dar esto que tengo. Así de sencillo.
¿Y qué pasa si no tengo una carga, si no tengo una esfera? Bueno, primero, si tengo muchas cargas, si tengo varias cargas, pues sumo los potenciales. O sea, la carga 1, esta sería una carga. ¿Okay? Si tengo otra carga, entonces los potenciales se suman. Si tengo otra carga por aquí, Q2, entonces los potenciales serían V1 más V2. Se cumple el principio de superposición. A este potencial se le suele llamar el potencial coulombiano, porque es el asociado a una carga puntual. ¿Ok? Bien. A ver, si tenemos el átomo de hidrógeno, aquí rapidito, ¿cuál sería el potencial del átomo asociado al átomo de hidrógeno? Digamos, el átomo de hidrógeno es una cosa sencilla, ¿no? Es un protón y un electrón por aquí, digamos, está la nube. Vamos a suponer que esta distancia a donde yo quiero evaluar el potencial vale R sub 0, donde R sub 0 es, vamos a poner 0,5 por 10. Esto tiene que tener escalas atómicas, 10 a la menos 10 metros. ¿Cuánto vale el potencial aquí? Fácil, ¿no? Porque el potencial es simplemente la constante eléctrica por el valor de la carga. ¿Cuánto vale la carga del protón? ¿Cuánto vale la carga de un protón? No es la misma carga del electrón. 1,6 por 10 a la menos 19. La carga del electrón, ¿verdad? Entre R sub 0. Si metemos los numeritos, o sea, K vale 8,9 por 10 a la 9, ¿no? Newton metros cuadrados, entre Coulomb cuadrado. La carga del electrón, me dijeron, 1,6 por 10 a la menos 19, ¿no? Y metemos este radio, que está todo en metros, esto me da 27,2 voltios aproximadamente. Háganlo ustedes para que vean. 27,2 voltios. Ese es pues serían las unidades, ¿no? El potencial viene dado por eso. Okay, entonces es muy fácil. ¿Y cuál es el potencial para las distribuciones de carga? Bueno, ahí hay que calcularlos dependiendo de la distribución de carga. Pero repito, es más fácil calcular los potenciales porque esta integral es una integral de línea y no una integral de superficie como la que teníamos hace rato. Bien, aquí hay un hecho importante. Es que si yo calculo los potenciales, después, si yo calculo primero el potencial, después es más fácil calcular el campo eléctrico, porque el campo eléctrico es la derivada del potencial. Así de sencillo. O sea que si yo conozco primero el potencial, yo derivo el potencial respecto a la posición, a X, si lo derivo respecto de L, y esto me da el campo eléctrico. ¿Okay? Aquí hay que poner un menos. Y eso es igualito al caso gravitacional. ¿Sí? La fuerza gravitacional deriva de un potencial, porque es una fuerza conservativa. Entonces esto es exactamente igual. Okay. Si estamos en la dirección, en un campo que tiene componente solamente en X, pues la componente
en X del campo es menos la derivada del potencial respecto de X. Entonces la receta es mejor primero calcular el principio, el potencial eléctrico, y después calcular el campo eléctrico. Acuérdense que el campo eléctrico es un vector y el potencial es un escalar. Bien, todo esto por lo siguiente, porque ¿cuánto vale? Yo creo que yo se los escribí así. Hay una manera más elegante de escribir todo esto. Es que el campo eléctrico, en términos generales, es igual a menos el gradiente del potencial. ¿Okay? Donde yo les hablé quién es este señor, ¿no? Este objeto, que es un operador que tiene una forma muy particular. Entonces, si estamos en coordenadas esféricas, cartesianas, y yo conozco el potencial, a ver, mejor dicho, vamos a ponerlo aquí bien. Si ustedes están en un problema en coordenadas cartesianas, ¿ok? Y determinan el potencial es una función que obviamente depende de las coordenadas, ¿no? X, Y, Z, pero es una cantidad escalar, no es un vector, no tiene componentes I, J, K. Entonces, si uno le aplica este operador a B, eso era simplemente derivar el potencial respecto de X, eso multiplicarlo por Y, más derivar el potencial respecto de Y, eso multiplicarlo por J, más derivar el potencial respecto de Z, y eso multiplicarlo por K. ¿Ok? Ponerle un menos aquí. Y esto es el campo eléctrico. Fácil. Dado el potencial, es muy fácil calcular el campo eléctrico. Ok, entonces, ¿qué es lo que se venía ahí después? Bueno, dadas distribuciones de cargas puntuales, calcular los potenciales. Calcular los potenciales. Entonces, para una esfera, voy a borrar esto acá. Si tenemos una esfera, en lugar de cargas eléctricas, tenemos una esfera. Por ejemplo, una esfera de radio R, entonces, que está cargada de manera uniforme. Entonces, el potencial de la esfera, para una esfera, vamos a poner acá una esfera, el potencial de la esfera tiene esta forma, tiene exactamente la misma forma. Es la carga, la constante, pero ahora por la carga de la esfera, ¿ok? Entre R. Esto cuando para R mayores o iguales al radio de la esfera, ¿no? Una esfera de radio R, que está cargada de manera uniforme. ¿Ok? Entonces, fíjense, tiene la misma forma. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a ver, ahora sí, lo que es la capacitancia, ¿no? Vamos a volver a tomar el tema de la capacitancia. Había que recordar cómo era el potencial para una esfera de radio R. Acuérdense, la constante eléctrica por la carga de la esfera entre R. Facilito. Fíjense que si ustedes derivan esto respecto de R, entonces les queda un R cuadrado aquí abajo, ¿cierto? ¿Cuánto es la derivada de B respecto de R?
¿Cuánto? ¿La qué, disculpe? La derivada del potencial respecto de R. Les acabo de decir que el campo eléctrico se obtiene derivando el potencial. Entonces, ¿cuánto vale? Si tenemos una esfera de radio R, el potencial, el valor de la función potencial cuando R es mayor que el radio, es la constante por la carga de la esfera entre R. Entonces, si tenemos una esfera cargada, ¿okay? Esta esfera está cargada con una carga Q. Yo quiero calcular el potencial en este punto P, ahora que está a una distancia R. ¿Cuánto vale el potencial aquí? Vale esto. Tiene la misma forma que el de la carga puntual. Eso pasaba con el campo eléctrico. ¿Ok? Y si yo derivo respecto de R, ¿esto cuánto me da? ¿Cuánto da esta derivada? Sería menos K por Q sobre R cuadrado, ¿no? Menos K por Q sobre R cuadrado. ¿Ok? Si quito este menos, porque me dice que es con menos, entonces esto es el campo eléctrico. ¿Se dan cuenta? Que vimos ayer, ¿no? El campo eléctrico de una esfera. ¿No era eso? Ayer hablamos de eso, y que si la esfera era hueca, que si la esfera no era hueca. En fin. Sí, señor. Ah, sí. ¿Sí? Sí, que conta sobre eso. Perdón. Bueno, entonces, para no seguir más en eso, volvamos al tema de los capacitores. Sabemos que si tenemos un conductor esférico, tenemos una esfera de radio R y carga Q. Volvemos al tema. Acá, una esfera, ¿okay?, de radio R y carga Q. Entonces, el potencial fuera de la esfera, el potencial en cualquier punto que esté fuera de la esfera, es lo que acabamos de ver, ¿no? La carga total de la esfera entre R. Bueno, entre R minúsculo. ¿Y cuánto vale el potencial sobre la esfera? Exactamente sobre la esfera. Aquí. Pues R, ¿no? Quito esto. Borré todo. El potencial sobre la esfera, es decir, cuando R vale el radio de la esfera, pues es la constante eléctrica por la carga entre R, el radio de la esfera. ¿Ok?
Entonces, fíjense, esta razón, este cociente, voy a pasar este Q a dividir. Esta es la diferencia potencial entre cargas. Esto es esto se llama la capacitancia. En este caso, la capacitancia de la esfera. Ese cociente lo puse al revés, es Q entre B. Así lo veía raro. Este cociente, Q entre B. Esto es potencial, ¿no? Esto no es ni volumen ni es el potencial. Okay. Esto se llama la capacitancia. Entonces vamos a definir la capacitancia con una letra C y va a ser la carga entre el potencial. La carga entre potencial. Esto se llama la capacitancia. En el caso de una esfera, fíjense que es R entre K, ¿no? Porque, digamos, este R lo paso a multiplicar, este K lo paso a dividir y me queda Q entre B, ¿verdad? ¿Cierto? El R lo paso a multiplicar, el B lo paso a dividir y la K la paso a dividir. Señor. Dígame. No, que sí. Ok. Entonces, esto es como vamos a ver, la capacitancia es una magnitud que está asociada con el almacenamiento de energía, ¿ok? Para una diferencia de potencial. Entonces, fíjense, si tenemos, vamos a considerar una esfera, un capacitor con forma de esfera. Es decir, volvemos acá. La capacitancia para la esfera es la carga de la esfera entre el potencial. ¿Ok? Entonces, esto es la carga entre el potencial, pero el potencial de la esfera es carga por Q. ¿Okay? Ah, bueno, lo que está aquí arriba, entre R. Entonces se me dan las Q y me queda R sobre K, ¿no? Que es esto mismo que les puse acá. R sobre K, dije. R sobre K. Acuérdense que K es... acuérdense que K es 1 sobre 4pi epsilon 0, de manera que esto lo puedo escribir como 4pi epsilon 0 por R. Esta es la capacitancia de una esfera conductora, puede ser una esfera metálica. ¿Cómo almacena la energía eso? Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Y cuáles son las unidades de capacitancia? Si es carga sobre potencial. Las unidades de carga son coulomb, ¿no? ¿Cierto? O sea, las unidades de si está definido así, la carga viene dada en coulomb y el potencial viene dado en voltios.
se carga sobre voltios. Esto se suele llamar faradios, un faradio, un Faraday, y se denota por una F. Vale. Entonces la capacitancia, la unidad de la capacitancia es el faradio. Acuérdense que en el dibujito que yo les mostré aparecían unas Fs en la etiqueta del condensador. Eso es porque son faradios. ¿Okay? Obviamente es una unidad muy grande y generalmente se usan microfaradios o picofaradios o nanofaradios y qué sé yo. Vale. Bien, entonces, dígame. De Faraday, sí, sí. Sí, de Faraday. De Faraday. Bien. ¿Cuál es el capacitor más sencillo de construir? El capacitor más sencillo de construir. El de placas paralelas. Metálica. Okay. Que es se los voy a mostrar, es buscar un dibujito. Aquí está. ¿En qué consiste un capacitor de placas paralelas? Bueno, nada, es dos placas metálicas, unas puestas una delante de la otra, y a las cuales se le aplica una diferencia de potencial. Como aparece ahí. Okay, fíjense, son dos placas metálicas. Esta tiene una carga Q y esta una carga menos Q. Entonces las líneas de campo toman esta dirección, ¿verdad? Un poquito más grande para que se vea mejor. Okay. Las líneas de campo van de la placa positiva a la campo negativa. Entonces quiere decir que dentro de estas dos placas hay un campo eléctrico que es constante, uniforme, sale de manera uniforme en líneas paralelas de la placa positiva a la placa negativa. Acuérdense que yo puedo cargar las placas entre estas dos placas y una diferencia de potencial. Profe, pero esas cargas no perderán, bueno, las placas en algún momento perderán la carga, ¿no? Sí, claro. Porque si el ambiente está muy húmedo, por ejemplo, entonces las cargas se van difuminando. Pero yo podría pegarle esto a una batería. Por ejemplo. ¿Okay? A los bornes de una batería. Fíjense que si se hace una visualización de la vida real con semillitas, aceite, qué sé yo, el condensador, si pueden ver, ¿no? Que las líneas del campo dentro de las placas son paralelas. Y hay un efecto de borde, por supuesto, acá. Pero básicamente en el interior del capacitor, el campo eléctrico se mantiene uniforme. Se mantiene uniforme allí. ¿Ok? Entonces, el potencial, o la diferencia potencial entre esas placas, como ya les mostré hace rato, es simplemente el campo por la distancia. El campo eléctrico, ¿okay? Por la distancia. El valor del campo eléctrico por la distancia. ¿Cuál distancia? Bueno, la distancia
que hay entre que no dibuja, estoy usando esta distancia. La separación que hay entre las placas. Entonces el campo eléctrico, por esta distancia, acuérdense que así está definido potencial, ¿no? Entonces esto es el potencial. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan que el campo eléctrico, debido a una placa, a una distribución superficial de carga en la plaquita, era la densidad superficial de carga entre epsilon 0 multiplicado por D, por esa distancia. ¿Okay? O si no nos gustan estas sigmas, sigma es carga entre superficies, superficie A, ¿de acuerdo? Esta es la densidad superficial de carga. Entonces podemos quitar este sigma y poner carga total sobre el área. ¿Cuál es el área? Bueno, el área de la placa, ¿no? También lo podríamos escribir como la carga total por la distancia dividido entre epsilon 0 por el área, o el área por epsilon 0. Profe, ¿el epsilon sub 0 es una constante? Claro, sí, hemos hablado en ella desde el primer día de clase. El epsilon 0 es esta. Es la constante de permeabilidad eléctrica en el vacío. Tiene un valor numérico que ya lo hemos nombrado. ¿Vale? O sea, la constante que aparece en la ley de Coulomb, esta, acuérdense, la ley de Coulomb, ¿qué cosa es? Carga 1 por carga 2, interdistancia al cuadrado, por una constante. Esta constante vale 1 sobre 4 pi epsilon 0, donde epsilon 0 es una constante que tiene un valor específico para el campo eléctrico en el vacío. ¿Vale? Sí, señor profe, gracias. ¿Sí? Este es el epsilon 0, el mismo epsilon 0 de toda la vida, este que aparece acá en la ley de Coulomb. En la ley de Coulomb. Entonces, ¿cuál es la capacitancia de un capacitor de placas paralelas? Pues la carga contenida, ¿okay?, entre el potencial. Es decir, la carga entre esta cantidad, que sería Q por D entre A epsilon 0. Eso me van las Q's y me queda epsilon 0 por el área entre la distancia. ¿Ok? Fíjense de qué depende la capacitancia de este valor. Depende del área, de las placas y de la separación. ¿Se dan cuenta? No depende de otra cosa. O sea, no depende, digamos, de la forma que pueda tener el capacitor. O sea, no hay otro parámetro allí involucrado. Simplemente qué área tienen las placas y a qué distancia están separadas las placas. Fíjense que si el área es mayor, la capacitancia es mayor. ¿Okay? Si la distancia aumenta, la capacitancia disminuye. Si la distancia disminuye, la capacitancia aumenta. ¿Ok? No depende del material tampoco. O sea, pueden ser láminas de cobre, de hierro, de aluminio. ¿Ok?
No depende de la carga, o sea, no depende de Q, no depende del potencial. Solamente depende de su geometría. Cállese, pajarito. Depende de solamente del área y la distancia. ¿Sí? Vale. Entonces, por ejemplo, vamos a ver lo siguiente, para que no quede tan en el aire. Vamos a ver, vamos a darle numeritos aquí un poquito de la realidad, a ver. ¿Sí? Vamos a suponer que la distancia son 10 centímetros. De ese capacitor. ¿Ok? Y que... bueno, la distancia no, vamos a suponer que el capacitor son dos placas cuadradas de longitud 10 centímetros. ¿Sí? Que son 10 centímetros por 10 centímetros. O sea que el área de esto sería 10 al cuadrado. Y que están separadas por 1 milímetro. Vamos a suponer que la separación es de 1 milímetro. ¿Vale? Y las placas son de lado, son cuadradas y son de lado 10 centímetros. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que aquí hay 12 voltios. Acá, es decir, que el potencial son 12 voltios. Las cargo con 12 voltios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será la capacitancia de este capacitor paralelo? Pues es facilísimo, ¿no? Porque es esto. La capacitancia es epsilon 0. ¿Ok? Epsilon 0 que... ¿quién me da por ahí el valor de epsilon 0? ¿En qué unidades? 85 por 10 a la menos 12. Pues ya va. Epsilon 0 que... ¿me repiten el valor? Radio sobre metro, profe. ¿Pero qué valor tiene? 8.854 por 10 a la menos 12 para radio sobre. 8.8 por 10 a la Menos 12. menos 12. ¿Y qué unidades tiene? Faradio sobre metro. Faradio sobre metros. Ok. Entonces, esto sería aquí 8,85. 85, 80 y lo que sea, 84. Si son a las menos, yo puedo por 10 a la menos 12. 10 a la menos 12 que yo lo puedo escribir así, picos faradios. Pico es a la menos 12. ¿O no? En las unidades estas de escalas, un micro es a la menos 6, ¿no? Un nano es a la menos 9 y un pico no es a la menos 12. Porque yo no estoy seguro. Sí. Busquen ahí para que vean. Quita el... Sí, profe, pico. Esto de aquí. Pico faradio. Pico faradio, ¿verdad?
Entonces, van a estar escribiendo entonces serían picofaradios entre metros. Y multiplicado por el área, que serían 0,1 metros, ¿verdad? Voy a probar la longitud, ¿no? Sí, pero lo que va aquí es el área. El área de un cuadrado. Ah, ya puse el cuadrado, no había visto. Sí. Entonces lo llevamos a metros y sería, y esto lo tengo que dividir entre la separación, que es 1 milímetro. Eso sería milímetros, sería 1, 2 ceros, ¿verdad? 1, 2, 3, ajá, metros. Entonces, a ver, aquí tengo metros cuadrados, aquí tengo un metro dividiendo, se me van a ir los metros y solo me quedan los picofaradios. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Porque este metro está dividiendo, con este metro me da metros cuadrados. Metros cuadrados con metros cuadrados se me cancela. Sí. Entonces, ¿eso da cuánto? Pues 8,8. No, 88. 38, profe. 88 picofaradios. Esa sería la capacitancia. ¿Ok? ¿Cuánta carga hay? Ajá, si tengo la capacitancia, ¿cuánta carga hay almacenada en el capacitor de placas paralelas de longitud 10 centímetros? O sea, ¿cuánta carga le transferí con la batería a las placas? Los 88 picofaradios. No, esta es la capacitancia. Acuérdense que para yo darle carga a las placas le puse una batería de 12 voltios. Una batería de 12 voltios. Entonces esto se cargó. Muy bien. La carga almacenada allí es la capacitancia por el potencial. Miren. Paso a multiplicar. ¿Y cuánta carga hay entonces allí? Serían 88 picofaradios. 1056. 1056. Por 12 voltios. Por los 12 voltios, ¿no? ¿Cuánto? 1056, profe. 1056. Columbios. Coulomb. No. ¿No va? Ok. Esto no me tiene que dar Coulomb. Sí, lo que pasa es que ahora nos va a tocar llevar esto a faradios. Hay que multiplicarlo por 10 a la menos 12. Y multiplicarlo por 12. O sea, para llevar a Coulomb
me convendría llevar esto a faradios. $1,05 por 10 a la menos 9, ¿verdad? Ya va que tengo... $1,05 por 10 a la menos 9 coulomb. Esto es un 0,5. O sea, eso da... esto da 1,05 nanocoulomb, ¿no? Porque son... ¿De acuerdo? Porque son 10 a la menos 9 coulomb, que eso sí son nanocoulomb. Esa es la carga que está almacenada en el capacitor. ¿Vieron? O sea, el capacitor es un dispositivo que si yo lo conecto a una diferencia potencial, almacena carga. Y depende de la capacitancia que tenga. Depende de su capacitancia. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesito para tener un capacitor? Necesito tener 2 placas. O sea, necesito crear una diferencia de potencial. Una diferencia de potencial. Obviamente, ustedes dirán, bueno, sí, este es el capacitor más sencillo. Pero el que yo les mostré en el dibujito era un capacitor como en forma de un cilindro, ¿no? El que yo les mostré al principio en la foto. Sí, y cuando me parece, he visto videos que cuando se explota uno de esos sale como un algodón. Ajá, como este que yo les mostré. Tiene una forma de cilindro y adentro está lleno. Lo que vamos a ver es que si yo aquí adentro introduzco un material, la capacitancia aumenta. ¿Qué material voy a introducir allí? Eso lo vamos a discutir. O sea, aquí el material entre las placas, ¿cuál es? ¿Qué hay entre las placas? En esa placa vacío. Vacío, bueno, aire. Pues sí. El aire, ¿sí? Pero si hay materiales que si yo los meto allí y relleno, o sea, si yo relleno el espacio que hay entre las 2 placas con un bloquecito de un material, yo voy a lograr que la capacitancia aumente muchísimo. ¿Sí? Es decir, voy a lograr que el capacitor adquiera mucha carga, que se cargue. Y eso es porque hay más materia, ¿cierto? O sea, porque el material fortalece el campo eléctrico, pero no puede ser cualquier material, ¿no? Son materiales específicos. Entonces, este capacitor que están viendo aquí, fíjense, este dice 220 microfaradios. Es la capacitancia de este capacitor. ¿Okay? Y tiene un potencial, un voltaje de trabajo hasta de 400 volts. Y un rango de temperatura para trabajar. Estos también son capacitores, pero son de un diseño completamente diferente. O sea, lo que hay dentro es muy diferente a lo que hay aquí. Y efectivamente, lo que hay aquí adentro es como una especie de papel enrollado. Entonces, ese papel particular es lo que hace, es el material del cual yo estoy hablando acá, que si meto un bloque, esa capacitancia aumenta. Profe, qué pena, es que me perdí una parte. Bueno, hallamos la carga, ¿sí? Entonces, nos dio que es 1056. ¿Y usted después qué fue lo que hizo? Es que, no sé, es que me aparece esta barra de Zoom y no me deja ver.
No sé si podrías Ah. subir un poquito la imagen. Voy a poner esto más pequeño para que no fastidie. No, lo que hicimos acá fue lo siguiente. Lo voy a volver a escribir aquí arriba para que se vea ahí. Sí, pensé que no se iba a ver. Ya calculamos la capacitancia, ¿no? Esto nos dio 88 picofaradios. Y lo multiplicamos por los voltios, que es lo que Sí, de la pila. sí. Entonces voy a borrar esto y lo vuelvo a hacer. Entonces la pregunta es, ajá, esta es la capacitancia, la capacitancia de de placas paralelas. ¿Cuánta carga hay almacenada allí? Eso es fácil de ver porque si tengo la capacitancia y tengo la diferencia de potencial, pues calculo la carga. Entonces la carga es la capacitancia por el voltaje, que es esta cuenta que aparece allí. 88 picofaradios multiplicado por el voltaje, que son 12 voltios. ¿Ok? Y esto da 1,05 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿De acuerdo? Da eso. ¿Sí? Ah, es que estaba confundido porque habíamos dicho que eran 1056, pero solo quiso abreviarlo, ¿sí? 1000, ¿no? 1,05. Y esto es lo mismo que 1,05. Como estos 10 a la menos 9, estos son nanocoulomb. ¿De dónde cuál 1000? Yo no entiendo de cuál 1000 hablas tú. ¿Dónde hay un 1000? Es 1,05. Es que no multiplicamos la capacitancia por 12. Ujú. Por eso, entonces yo multiplico la capacitancia que es 88. En faradios sobre. Sí, estos picofaradios hay que llevarlos a faradios. A Ah, ok. faradios. Ahí tenía la confusión. Primero. Listo. Gracias, profe. Gracias, compañero. Porque acuérdense que las unidades de faradios, o sea, las unidades son faradios. Esto es capacitancia sobre potencial. Esa es la unidad de capacitancia. La capacitancia viene dada realmente en faradios, no en microfaradios, ni pico, ni nada de eso. Entonces hay que llevar esto a faradios, multiplicarlo por 12, y después si quiere volvemos a poner. ¿Ok? Sí, señor. Profe, y otra pregunta, digamos, ¿eso siempre las placas son iguales? ¿Las qué? ¿Las placas siempre son iguales? ¿Ambas? Sí, iguales. Es que si no son iguales, fíjense en este dibujo de acá. En este dibujo. Esta es el dibujo de un capacitor en placas paralelas. Fíjense. Y esta es la vida real. Esto es cómo se hace esta imagen. Bueno, yo agarro dos placas, las sumerjo en un aceite, por decir, un aceite. Entonces, como pueden ver aquí, estos están conectados a unos brazos, ¿no? Entonces le aplico una batería, de manera tal que esta placa se carga positiva y esta placa se carga negativa. Y esparzo semillitas allí. Entonces, todas las semillitas tienden a alinearse dentro del capacitor. Porque el campo eléctrico, ellas se alinean en dirección del campo eléctrico. Okay. ¿Vale? Si yo pongo este recortado, si esta placa está recortada, pues se deforma esto. Yo necesito que las dos caras sean del mismo tamaño.
para mantener el campo eléctrico uniforme allá adentro. ¿Sí? Dice que en la vida real aquí hay unos efectos de borde que yo no los estoy tomando en cuenta. ¿Vale? Sí, señor. Entonces sí, tiene que ser. Otra manera de construir un capacitor es con un cilindro. Hacerlo de forma cilíndrica. Algo como esto, muchachos. Algo como que les voy a mostrar acá. Un cilindro, dentro de un cilindro, o sea, una hoja metálica, dentro de otra hoja metálica, como dos tubos, como dos tubitos. ¿Ven? Esto es un cilindro metálico de radio R1 y este es otro cilindro metálico de radio R2. Entonces, estos dos cilindros los conecto a una batería, ¿no? Si los miro de frente, lo que tengo es un cilindro y aquí tengo el otro cilindro. Si los miro de frente. ¿Cómo hacen para dibujar con esta cosa? Explíquenme ustedes. He visto que hacen unos dibujos increíbles. Yo no puedo hacer ni un círculo. Ahí hay como figuras ya prehechas, profe. Ahí creo a su mano derecha hay como un triángulo. Arriba. Ah, verdad. Ahí hay como un símbolo en la parte negra. Cierto. Figuras. Se me había olvidado, sí. Y si quiero meter una... Ah, sí. ¿Viste? ¿Por qué saben tanto de esto? ¿Dónde hay un compás? Bueno, pero si quiero otra, pues que una más pequeña, ¿ok? Pero estas son esferas, esto no me sirve. No hay círculos. Son puros cuerpos sólidos. ¿Ustedes están viendo? Ah, estos, ¿no? Aquí hay un círculo. No puede ser más gruesito. Y puedo coger otro círculo y lo pongo más pequeño, ¿verdad? Y este lo puedo superponer con este. Pero es tan delgado que no se ve nada. Bueno, eso. Sí, profe, lo veo bien. Es raro para sacarlo. Oiga la profesora. Sí. O sea, si lo veo de frente, más o menos así, un cilindro concéntrico con otro cilindro. Sí. Debe haber la manera de ponerlos más gruesos, después averiguo. Aquí arriba. Ajá. Yo nunca he sabido para qué es esto. Si alguien... El siguiente, pero es que lo que tiene eso es como un marcador, sí, que muestra esa vaina. un Otro, puntero. Ya. Sí, ya. Yo sé para qué es esto, sí. Un puntero. el otro cosito a ver. Acá. No, donde tomaste el puntero. El otro tal vez. Estos son líneas rectas.
favorito, forma, Profe, ¿hasta qué te vamos a ver para este parcial? ¿verdad? ¿Cómo? ¿Hasta qué temas vamos a Entendí ver para parcial. este parcial? Ah, bueno, yo les aviso, yo les digo. Ok. No es muy largo, así que no se angustien. No se angustien. Em, entonces eso tiene toda la forma de un capacitor, porque si yo esto lo someto a una diferencia de potencial, entonces esto se carga, digamos, el de adentro se carga positivo y el de afuera se carga negativo y esto tiene una longitud L. Entonces, ¿cuánta capacidad tiene? La pregunta es, si la capacitancia es carga sobre diferencia de potencial, ¿cuál es la capacitancia para esta geometría? Esta geometría. Entonces, este es digamos, tendría primero, o sea, voy a necesitar calcular, ¿ves? Necesito calcular el potencial para un cilindro, el potencial para cilindros. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el potencial allí? Acuérdense que el potencial está relacionado con el campo eléctrico, o sea que tengo que calcular el potencial. Yo no sé si ustedes hicieron eso o la diferencia de potencial que hay entre este cilindro y el otro cilindro, esta diferencia de potencial. O sea, yo debería calcular, usar la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico, ¿ok? Y con el campo eléctrico calcular el potencial, o sea que es un cálculo largo. Entonces, como eso está en los libros, en todos los libros, cómo calcular el campo eléctrico para un cilindro. Son cilindros huecos, ¿no? O sea, aquí lo que tengo son cargas superficiales. Entonces, el campo eléctrico generado por un cilindro de radio R, esto se lo voy a dejar a ustedes como ejercicio, porque es tema de lo que vimos en la clase pasada, es la carga del cilindro. ¿Qué pasó aquí? La carga del cilindro entre 2pi, la longitud del cilindro, por supuesto el famoso epsilon 0, y el radio R. ¿De acuerdo? O sea que para R1 tengo un campo eléctrico y para el otro cilindro tengo un campo eléctrico R2. O sea, depende del radio. ¿De acuerdo? Y conocido el campo eléctrico, puedo calcular el potencial. O la diferencia de potencial, has dicho, entre el potencial en R2 menos el potencial en R1, que es la carga entre 2pi L epsilon 0, y aquí me queda un logaritmo de R2 entre R1. Esta es la diferencia de potencial que hay entre estos dos cilindros. Entre esos cilindros. ¿Cómo se calcula?
A ver quién me da una pista allí. Conocido el campo eléctrico. De los que les ¿Cuál comenté es hace la rato. pregunta, profe? Fíjese, a ver, vamos a ubicarnos. Para yo poder calcular la capacitancia, necesito la diferencia de potencial que hay entre un cilindro y el otro. Necesito calcular eso, esta cantidad. Esa diferencia de potencial. Para calcular eso, yo necesito calcular esta integral, porque estaba dada como el campo eléctrico que hay ahí adentro, o sea, entre esta placa y esta placa hay líneas de campo eléctrico. ¿Ok? Así como en el paralelo, que van de la placa cargada positiva a la negativa. Entonces, conozco el campo eléctrico adentro, que es este. Lo que tengo que integrar, ese campo eléctrico, tengo que integrarlo desde este punto a este punto. Y eso me da, es decir, tengo que integrar desde R1 hasta R2. ¿Ok? Hasta R2. Con este valor que está acá. Si yo calculo esta integral, me da esta cantidad que está aquí. O sea que puedo determinar el potencial. ¿Listo? Entonces, como un buen ejercicio, demuestren que el potencial, la diferencia potencial entre la placa de radio R1 y la placa de radio R2 es esta que está aquí. Hagan esa tareita. Eso es esto. ¿Para qué necesito la diferencia potencial? Porque la capacitancia es Q entre la diferencia de potencial. Es decir, entre Q por logaritmo de R2 entre R1. Y aquí esto va dividido entre 2pi, la longitud L del capacitor es epsilon 0. Entonces se me va esta Q con esta Q, esto pasa arriba, 2pi, epsilon 0, longitud, y aquí me queda solamente el logaritmo de R2 entre R1. Esta es la capacitancia para un capacitor cilíndrico. ¿Sí? Nuevamente, no depende del material, no depende de la carga, solamente depende de factores geométricos, que son L y los radios. ¿Se dan cuenta? Entonces esos capacitores, a ver, qué afortunados somos hoy. Esos capacitores que vimos en la fotografía, son una cosa como las que le voy a mostrar en este esquema. Miren, un capacitor de la vida real. ¿Ven? Ese es... Como el que vimos en la foto. Aquí están los terminales. ¿Perdón? Como vimos en la foto pasada. Sí. Ese que estaba ahí, pero patas arriba. Patas abajo, patas arriba.
Entonces tiene dos terminales, ¿ves? El cual se le conecta la batería. ¿Ok? ¿Ven que son puros cilindros? Aquí lo que tengo son varios cilindros. Cada cilindro es de un radio diferente. O sea que tengo la capacitancia multiplicada allí. Tengo varios capacitores. ¿Okay? Y fíjense, la parte metálica es esta parte gris. Esta, que es una placa metálica. una especie de papel metálico. ¿Sí? Y entre las placas hay un material, como un papel. Obviamente, si no le pongo un material, pues se van a chocar y van a hacer un cortocircuito. Entonces, ese papel, ese material que yo les hablé, que se coloca entre las placas, se llama un dieléctrico. Y favorece, aumenta la capacidad del capacitor, valga la redundancia, de adquirir más carga. ¿Okay? Y eso está metido en una coraza de aluminio y aislado con una goma. Y una de las placas se conecta a un terminal y la otra de las placas a los terminales. De manera tal que cuando yo le pongo aquí un más o menos, le pongo, qué sé yo, 12 voltios, ¿sí? Aquí adentro, esto se carga. Esta placa se carga Q y la otra se carga más Q. ¿De acuerdo? Y queda una carga almacenada ahí adentro. ¿Cuánta carga queda almacenada? Bueno, dependiendo del capacitor. Ese que vimos en la foto era de ¿cuánto? Como de 200 microfaradios. 400 microfaradios. Sí, 400 algo. Bueno, ¿Voltio? entonces, voltios, no. ¿Cuáles voltios? No, 200. 200 microfaradios, ¿no? Más valdría volver a verlo. ¿Profe, eso supongo que se usa para los plafones? ¿Para los qué? O sea, para las barritas esas de luz, o sea, que usan en los... La que siempre lleva una cosita blanca ahí en la mitad. Como le digo, para las barritas de neón. No sé si ¿Las saben, mangueras? Ah, no. que Ya lleva voy, una ya voy. cosita blanca ahí metida. Sí. Aquí está, ¿ves? Es 220 microfaradios. O sea, estos son la capacitancia según este que está aquí. Es de 220 microfaradios. ¿Ok? Si yo le conecto un voltaje de, no sé, 5 voltios, ¿cuánta carga se almacena? ¿Cuánta carga? Pues la capacitancia por el voltaje, ¿no? Esto 220 lo llevo a faradios, lo multiplico por los voltios y me da la carga. ¿Cuánto da eso? 1100. 220 microfaradios, lleven los faradios y lo multiplican por 5. 1100. ¿1100 qué? Ay, ¿Ah? A ver, ¿quién es el que hay por ahí? Coulombs. No, pero puede ser 1100. No, sí, tiene que llevar, estos son microfaradios, lleven los faradios. 0.088 me da a mí, porque el micro es a la -6, ¿no? Sí, Entonces sí da 0.088. la carga sería 0.88. 0.88, profe. ¿Qué? Coulomb. Coulomb, imagino. Es la capacitancia, ¿no? Es la carga. La carga, sí. Coulomb, pero es 0.88, profe. 0.088. Coulomb, ¿no? Sí, señor. Esa sería la carga almacenada en ese capacitor. Y ella se queda ahí almacenada. ¿Cómo quita esto de aquí? Entonces, ¿y qué es lo que hacen los capacitores? Bueno, almacenar carga
y en el momento que el circuito requiera una carga de manera inmediata, tiene allí como un reservorio. Entonces de ahí sale un voltaje, una corriente, que son dispositivos que almacenan carga. Profe, pero ¿por qué estos no, o sea, no son capaces como para aguantar, o sea, no se puede reemplazar la batería con este? Son como pequeñas baterías. Porque se descargan. Sí, pero es que esa es la parte que no entiendo, porque, o sea, en videos he visto que duran muy poco. Sí, porque su función no es la de hacer una batería. O sea, ellos no están hechos no están pensados para hacer una batería. Lo que están pensados es para guardar carga de manera temporal y descargarse. ¿Sí? Ellos se cargan con una cantidad de carga y cuando es requerida por el circuito, se descarga de allí y después se vuelve a cargar. Profe, ¿sabe que yo al desconectar se descarga una vez? O se necesita tener Se constante. descargan, claro, con los dedos, te le pones los dedos ahí entre los dos bordecitos y ¡pum! Se descargan. ¿Y por qué cuando explotan sale este poco papel? Pues sale este papel que está aquí adentro, con una pelusa ahí. Ajá, dime. Pero uno pone ahí los dedos y se siente el corrientazo. Nada. Pues más calmado. Muy poquita corriente. Muy poquita corriente. Bueno, hay muchísimos tipos de capacitores, ¿no? Hay unos que son variables, que se usaban mucho en los radios viejos. Creo que ustedes nunca llegaron a ver una cosa como esta. Díganme. No sé, ese me lo dio alguien ahí que sacó la cuenta. ¿Cuánto te da a ti? Que tú eres. Eso sí tiene más sentido. Eso sí tiene más sentido. Yo ya iba a decir, porque estaba muy raro. Sí. Esto, multiplicar los 220 microfaradios, multiplicarlo por los 5 voltios. Pero hay que llevar estos faradios. Entonces, ¿eso dio cuánto? ¿Cuánto me dijiste? Coulomb, ¿no? Sí. Fíjense, esto ustedes nunca lo habían visto en sus cortas vidas. Ya se los voy a mostrar. Oye, se pasó volando la clase. Eso es un capacitor. Esto gira, entonces esto se cierra esto se mueve. Estas plaquitas, ve que tiene unos contactos aquí. Entonces cuando yo hago rotar este disco, estas plaquitas se vienen hacia adelante y esta parte se gira y como si creciera. Toda esta parte gira y toca el que está acá. Y después lo puedo separar a la mitad. Es un capacitor, el dieléctrico es el aire, es que son puras plaquitas metálicas y están separadas a una distancia, ¿okay? Y se les suministra bueno, en términos generales esto es un capacitor que permite guardar energía. ¿Por qué? Y es variable. Es variable, es como si yo giro la ruedita en este sentido, esto se mueve para atrás y cae. Y si la muevo en sentido contrario, esta pieza se mueve para acá. Entonces la capacitancia es variable. Es un capacitor variable. ¿Para qué se usan?
Bueno, con esto puedo hacer un radio, un radiecito, con un alambre, una resistencia y una bobina. Y al yo girar esta capacitancia, voy sintonizando las emisoras. ¿Vieron? ¿No me creen? ¿Mm? Pero eso, o sea, ¿cómo? Pero se mueve la perilla, ¿sí? Esta perilla mueve estos dientes, estas piezas que está aquí, que son Sí. dos piezas. Entonces esta pieza se viene para acá para adelante, ¿no? Cuando la muevo en esta dirección. En esta Sí, dirección. señor. Y así capta la... Y entonces varío la capacitancia. O sea, la capacitancia es variable. Es variable. Un valor mínimo y un valor máximo. Tengo una capacitancia mínima y una capacitancia máxima. O sea, eso será como la frecuencia. Entonces, claro, si yo esto lo conecto a un circuito. Se me olvidó decirle que en los circuitos, como vamos a ver, en los capacitores se simbolizan con este símbolo. Con este símbolo, con dos rayitas. Y esto es una resistencia, como vamos a ver. Y hay otro dispositivo que es un alambre enrollado. Con esto y si el capacitor es variable, entonces se le pone aquí una flechita, como esta. Entonces, variando la capacitancia, yo puedo, bueno, esto va complementado aquí con una cornetita acá, hay una batería, y puedo sintonizar las emisoras de la AM. De la AM. Bueno, muchachos, creo que se nos acabó el tiempo. Pero básicamente eso es lo que son los capacitores, ¿no? Vieron que vimos que son, es un arreglo allí, que esto puede tener muchas formas, los capacitores se pueden hacer con diferentes formas. De hecho, vieron que había unos que parecían unas lentejitas. Eso tienen otro... Esos me parece, no, solamente no convierten energía en calor y ya. No, esos tienen material cerámico adentro, pero hacen la misma función. Lo que pasa es que los tiempos, como vamos a ver, los tiempos de descarga del capacitor, eso sí, o sea, el capacitor no se descarga de manera instantánea, sino se descarga a medida que pasa el tiempo. Una curva de descarga se llama eso del capacitor. Entonces esa curva, la velocidad con que se descargan depende del tipo de capacitor. ¿Vale? O sea, la manera de yo sacarle la carga al capacitor puede ser rápido o puede ser lento. Depende de la función que vaya a cumplir en el circuito. Entonces, también hay razones de costo. Hay unos capacitores que son más económicos de fabricar que otros. Y ese tipo de cosas. Algunos se adaptan mejor a las características del circuito para el cual fue diseñado que otros. Vale. Bien, entonces vimos dos capacitores allí básicos. O también puedo tener un capacitor hecho con dos esferas, ¿no? Una esfera. También puedo hacer uno que es una esfera y otra esfera afuera. Okay. Una esfera la cargo positiva y la otra la cargo negativa. Ahí tengo otro capacitor. Lo que pasa es que tengo que buscar la relación equivalente para el campo eléctrico para calcular el potencial y después meter el potencial aquí. Y tendría la capacitancia para un capacitor eléctrico. Eso está en todos los libros. Pueden buscarlo. De hecho, voy a buscar, como no me acuerdo cómo está en el libro, en el Serway. A ver. Ya lo va a compartir, ya nos vamos a ir, nos van a sacar del salón. El que preguntó por el tema del examen. Bueno, vamos a ver capacitancia y vamos a ver
corriente y circuitos. ¿Ok? 663, 700, 700. Aquí está. 663, más para atrás. Aquí está el capacitor esférico, ¿ves? Una esfera que se carga con potencia, una carga más Q y una esfera que se carga con. Entonces, la diferencia potencial, hay que calcular esta integral. Y aquí está. La diferencia potencial es esta. ¿Sí? Y la capacitancia es la carga sobre esto. De nuevo, depende solamente de cosas geométricas, no depende de más nada. Y aquí debe estar el cilindro. Aquí está el del cilindro. ¿Okay? Aquí está, ¿ves? Es el logaritmo de B y A, son los radios aquí. Es lo mismo. Pero, por favor, repasen esto y hagan en la parte traten de hacer esta cuenta. Yo les recomiendo que traten de calcular esto. La diferencia de potencial. Ya lo demás es sustituir en la fórmula, pero eso es una cosa fácil. Entonces, miren, para el capacitor se usa este símbolo, dos plaquitas. Para una batería, esta, el menos con la rayita más corta y el más con la barrita más larga. Y esto, bueno, para indicar un interruptor. Bueno, muchachos, todo por hoy. Hay que entregar las herramientas. Listo. Hasta luego. Nos vemos el lunes. Muchísimas Chao, gracias. chao. Profe. Chao, chao, chao. Gracias.